Mateo capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Que dice así: y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará en público. Y orando, no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta acá la lectura, que el Señor bendiga su palabra. En esta tarde la reunión está a cargo de Julio Hansen, que el Señor le bendiga la meditación. Buenas noches a todos. Como hemos escuchado en esta mañana, ¿no? El hecho de tener que compartir el saludo los unos con los otros, qué importante que es esto y cómo está registrado en la palabra de Dios, ¿no? El hecho de saludarnos los unos a los otros, y esto habla de saludarnos como el Señor quiere, saludarnos, amarnos, respetarnos, vernos, buscarnos, cuántas cosas, ¿no? Encierra el hecho de saludarnos como el Señor lo manda en su palabra. Y también estaba pensando en estos días, he compartido con algunos hermanos, el hecho de ver en la palabra de Dios cómo está registrado aquellas palabras tan conocidas por el mundo entero, que están registradas en el Sermón del Monte, estas palabras que son del Señor Jesús, el Padre Nuestro. Y si nos pusiéramos a pensar o hablar con respecto a lo que el mundo dice del Padre Nuestro, llamado, ¿no?, comúnmente el rezo, inclusive de algunas religiones, por decirlo así, que son el pilar de muchas religiones, y inclusive se lo toma como un rezo. Un rezo sabemos que es repetir, ¿no? Repetir algo. Pero si leemos el contexto de lo que significan estas palabras tan preciosas que encierra lo que hemos leído, sobre todo el versículo 9, vosotros pues, cuando el Señor le habla a sus discípulos, vemos el contexto anterior, cómo el Señor le está hablando a aquellos discípulos en aquel Sermón del Monte, y les está enseñando, les está exhortando, los está educando, les está mostrando su gracia, les está mostrando lo que quiere, les está hablando y les está enseñando el Maestro. Y tenemos que pensar nosotros también, como hijos de Dios, si acaso reconocemos al Señor Jesús como nuestro Maestro, aquel que nos da la palabra y nos quiere enseñar cosas. No para que las repitamos de memoria, porque esto es algo que tenemos que tener muy en claro. La vida del creyente, la vida del cristiano, hijo de Dios, todo está basado o está apuntalado por experiencias espirituales basadas en la entrega, basadas en aquella primera experiencia cuando nos entregamos al Señor y le pedimos que entrara a morar en nuestro corazón, cuando reconocimos nuestra condición de pecador. Pero para hacer una introducción a este versículo 9, le dije a Elian que leyera y pudiéramos decir que estos versículos que leímos perfectamente o serían más
apropiados para una reunión de oración. Y en el versículo 5, el Señor Jesús le está diciendo, y cuando oras no seas como los hipócritas. Acá está hablando de dos tipos de oraciones, o de una oración diferente. Como decía, una oración que es repetida, una comunicación con Dios, el hecho de hablar con Dios. Y yo siempre digo cuando pienso, ¿no?, que cuando dicen, estás hablando con Dios, para mí es mucho más que hablar o dialogar con Dios. Es una sensación personal, ¿no? Me parece que es más que hablar con Dios. Si bien es una forma de comunicarse con Dios, ¿no? Y dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles, en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Hay una forma que aquellos hombres oraban en público, oraban a las 9, a las 3 de la tarde, o en las sinagogas, en las calles, en los cantones, en las esquinas, y querían ser vistos de los hombres. Entonces habla de una oración larga, una oración que tenía que ser vista, y había como una expresión de parte de aquellos, como lo llama el Señor, hipócritas, que amaban el orar en las calles para ser vistos de la gente. Y ahí vemos ya una diferencia de lo que hay en el corazón del hombre. Entonces tenemos que empezar a pensar nosotros que esa condición del corazón del hombre también está en nosotros. Nosotros también tenemos una condición en el corazón del hombre como ellos, que muchas veces podría llegar a pasar esto, que oramos a lo mejor no como Dios quiere que oremos. Y acá en el versículo 6 dice, más tú cuando oras. Le está hablando a los discípulos y nos está hablando a nosotros. Es importante el hecho de que tener aquel momento de oración, cuando dice, éntrate en la cámara secreta, en el lugar privado donde estás vos con el Señor solamente. ¿Quién te escucha ahí? El Señor. Ya no es el hecho de orar en público. Habla de una oración espiritual a través del corazón, que debería de ser esa misma oración en todo lugar. Después en el versículo 7 dice, y orando no seáis prolijos, como los gentiles que piensan que por su parlería serán oídos. Y acá tenemos que pensar y empezar a decir que muchas veces tenemos que decir que nuestras oraciones tratan de ser prolijas, que está bien, pero muchas veces cuando venimos a la reunión de oración, y me acuerdo cuando recién llegué a la reunión de oración, el hecho de pensar, yo no soy prolijo orando, o yo no sé orar, o yo no oro bonito, o yo no oro como los demás, o yo no tengo las palabras que tienen los demás, o yo me trabo, o por ahí digo algo que no está bien. Entonces acá vemos que el Señor les está diciendo, díganme lo que hay en su corazón, que eso vale mucho más que la oración prolija. Y no estoy diciendo algo que a lo mejor no sepamos, pero es bueno reflexionar en esto. Cuando venimos a la reunión de oración, ¿cuántas veces tendríamos que pensar las oraciones que escucha el Señor y que nosotros no sabemos con la intención que hay en el corazón, o en la reunión de oración, o en nuestras casas, o donde sea? ¿Cómo oramos? ¿Cuál es nuestra forma de orar? ¿Cómo nos comunicamos con el Señor? ¿Cuál es nuestra intención cuando nos comunicamos con el Señor? ¿Verdaderamente deseamos comunicarnos con el Señor? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón cuando queremos comunicarnos con Él? Anoche el hermano hablaba con los jóvenes de que muchas veces nos enojamos. Y nuestras oraciones son de enojo, nuestras oraciones muchas veces son de tristeza. Y a veces nos enojamos y decimos, no te entiendo, Señor. Entonces el Señor, en su sabiduría amorosa, tiene que obrar permanentemente en nuestro corazón y trabaja en nuestro corazón para que aquellas oraciones que nosotros elevamos al trono de la gracia sean aceptas delante de Él. Y a su vez para que haya una experiencia en nuestros corazones a través de la oración. ¿O cuántas veces nos ha pasado, hace 20 años que te pido tal cosa y no la escucho, y no tengo respuesta? Y el Señor sabe cuándo es el momento oportuno para concedernos aquellas cosas. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Enojo por no recibir la contestación? Y todas estas cosas son reflexiones que tenemos que tener permanentemente.
Y en el versículo 8, que leyó Elián, dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pedáis. Nosotros oramos a Dios para decirle cosas que no sabía antes. Que nosotros no oramos a Dios para decirle a Dios cosas que no sabe. Pero Él quiere que le hablemos de nuestras necesidades, de nuestra preocupación, de todas aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón. Cuando nosotros oramos al Señor, no es que Él no lo sepa, pero Él quiere que se las digamos. Y a veces caemos en esto. ¿Para qué voy a orar cuando estamos enojados? Y le decimos, ¿para qué voy a orar si el Señor ya lo sabe? ¿Para qué voy a orar si me lo va a contestar cuando Él quiere? No, porque Él quiere que haya experiencias profundas en nuestro corazón y que también nosotros veamos lo que hay en nuestro propio corazón. Entonces de a poquito ahí empieza el Señor a trabajar en nuestro corazón como Él sabe. Y esto es lo importante de la oración. Y hay un comentario de Spurgeon que dice, la oración no está diseñada para informar a Dios, sino para darle al hombre un vistazo de su miseria, para humillar su corazón, su deseo, su fe, para animar su esperanza, para levantar su alma de la tierra al cielo. Y me acordaba del Salmo 121, vamos a buscarlo. El Salmo 121. Hay dos salmos, uno al ladito del otro ahí. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en el Salmo 123, que está ahí al lado, dice, a ti que habitas en los cielos, alcé mis ojos. Qué expresión tan gráfica de alguien que tiene una entrega en la oración, alzando los ojos al cielo, ¿no? Reconociendo de dónde viene el socorro, porque mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Qué expresión de oración tan entregada, ¿no? La cual el Señor muchas veces está esperando. Y no es necesario que alcemos los ojos al cielo cada vez que, o sea, físicamente, ¿no? Pero sí cuando oramos, alzar los ojos al cielo. Y ahora sí, pensando en lo que dice en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. En Lucas, capítulo 11, versículo 2 y 4, donde también está, los discípulos dicen, enséñanos a orar, porque ellos veían cómo el Señor Jesús estaba orando. Entonces ahí vemos la necesidad y el deseo de aquellos discípulos de aprender a orar. Y no olvidándonos lo que decía, no seáis prolijos en la oración, pero sí alzando los ojos al cielo, mirando al Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces ahí expresamos nuestra oración al Señor, reconociendo que es todopoderoso con todos sus atributos. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Porque dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha escuchado el Padre Nuestro? ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado como un rezo? Y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuándo lo escuché? Cuando era muy chico lo escuchaba. Y una de las cosas que a mí me llamaba la atención de este Padre Nuestro, vamos a meditar sobre este primer versículo solamente, pero cuando dice en el versículo 12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siempre me llamaba la atención esta frase del Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y yo me acuerdo que era chico y yo le había cambiado esta frase, y yo le decía, perdona nuestras deudas como nosotros deberíamos perdonar a nuestros deudores. Porque me sentía totalmente incapaz de perdonar a los deudores. Entonces vemos cómo esta oración, más allá de ser una costumbre, tiene mucha profundidad
en lo que dice el Padre Nuestro. Porque cuando dice, vosotros pues oraréis así, el Señor Jesús es el que está dando el ejemplo de la oración, porque Él sí puede hacer esta oración. Y nosotros la podemos hacer, los que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, también la podemos hacer, pero solamente a través del Espíritu. Porque si empezamos a pensar cada uno de los puntos donde el Señor dice, vosotros pues oraréis así, seguramente tenemos que ir primeramente de rodillas, a humillarnos delante del Señor, para que podamos orar de esta manera. Entonces vemos la importancia de lo que es la oración, de la necesidad de la oración. Algo que muchas veces, si nos ponemos a hablar entre nosotros, es una de las cosas en las que más fallamos, la oración. Y es una de las reuniones que se dice tan seguido, una de las reuniones más importantes de la iglesia, todas son importantes, muy importantes, pero la reunión de oración es una reunión donde generalmente concurrimos menos, por diferentes causas, ¿no? Por diferentes motivos. Y en una reunión donde la mayoría de las veces siempre oran los mismos. Entonces pongámonos a pensar en la reunión de oración, que es algo que el Señor nos ha dado para que como cuerpo, como iglesia, una vez a la semana, reunidos, orando, presentemos aquellas necesidades, aquellas cosas, compartamos la oración, donde deberíamos, no podemos orar todo por cuestión del tiempo, pero sí deberíamos a lo mejor intercalarnos más en la oración, ser más concurrida, porque si nos ponemos a pensar, el Señor nos dijo, vosotros pues oraréis así. Y dice, fíjense cómo dice, ¿no? Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro. Cuando dice Padre nuestro, se está poniendo en primer lugar el Señor Jesús como parte de aquella oración, pero nosotros, como hijos, reconociendo la obra de Cristo, como decía, también al decir Padre nuestro lo reconocemos al Señor Jesús, pero también nos reconocemos a todos nosotros como cuerpo, porque somos hijos de un mismo Padre y nuestra base, por decirlo de alguna manera, como cuerpo de la iglesia, es que tenemos un mismo Salvador, una misma fe, una misma iglesia, somos parte de una misma iglesia. Entonces vemos lo que es la importancia de la oración. La oración es el momento cuando estamos reunidos, los hijos de Dios, como decía anteriormente, para hablar con nuestro Padre en un mismo espíritu, todos juntos. Y podemos decir, no, pero yo me pongo a orar en mi casa. No es lo mismo. Porque si decimos Padre nuestro, tenemos que decirlo todos juntos. Todos los que estamos reunidos. Ahora, ya entrando, ¿no? En el pensamiento de este versículo, porque es algo que dejó registrado en el Sermón del Monte el Señor. Y como decía, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las veces, este rezo, por decirlo de alguna manera, porque rezar es repetir, se repite sin tener conciencia de lo que se dice en aquel modelo que el Señor dejó registrado en su palabra, de la manera que tenemos que orar. No repetirlo, pero sí pensar y orar de esta manera. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Si nos habla de decir Padre nuestro, nos está hablando de un mismo Padre. Por consecuencia nos está diciendo que somos todos hijos de Dios. Y podemos decir que somos todos hijos de Dios, somos todas criaturas de Dios. Tal vez acá seamos todos hijos de Dios. Pero sí sabemos que somos todos criaturas de Dios. Porque en 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, no se es un hijo de Dios por voluntad propia. No se es un hijo de Dios porque yo me denomino un hijo de Dios y quiero ser un hijo de Dios. O me han dicho que soy un hijo de Dios. Que seamos llamados hijos de Dios. Y después tenemos que seguir el texto, pero es muy fácil decir esta primera parte. Y si hablamos del amor del Padre, seguramente que es así. El amor del Padre
es incondicional, el amor de Dios es incondicional. Y lo estamos manifestando en estos días cuando recordamos la Navidad, que nos ha venido un Salvador. Y ese Salvador es el que vino para que seamos hijos de Dios. En Hebreos 2:9 dice, al final, gustó la muerte por todos. Y en Filipenses 2:6 dice que se anonadó. El Señor se hizo nada, el Señor Jesús se hizo nada, como un bebé, para venir, y pensemos en esto, para venir a este mundo, para morir por nosotros, para vivir, para morir y para resucitar, para que podamos ser hijos de Dios. Dice, gustó la muerte por todos. Y vamos a buscar el texto que tantas veces leemos, porque lo quiero parafrasear y muchas veces me lo olvido, en Juan 3. No lo busquen, yo lo leo, si quieren. Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí vemos cómo nos va introduciendo en la palabra cuando hablamos de hijos, ser hijos de Dios. Yo creo que todos los que estamos acá, con este lente no los veo a todos, veo para leer, veo figuras. Creo que todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Si acaso hemos tenido la experiencia, porque tenemos que decir esto, el Señor Jesús gustó la muerte por todos. Él quiso venir a morir por todos. Porque dice el Señor también, como leíamos recién, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Cristo vino a morir en la cruz. Ahora, en Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor vino para hacernos hijos de Dios, para adoptarnos como hijos de Dios. Entonces, pensemos siempre en lo que estábamos hablando de que lo que es Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesús dejó la gloria, se hizo como un bebé. Y el otro día escuchábamos en el mensaje de la Navidad, en un pesebre, en un lugar donde no había nadie, donde todos lo dejaron, la familia no le importó. ¿Cuántas cosas escuchamos de eso? ¿Y cuántas cosas sabemos? ¿De qué manera al Señor Jesús se lo rechazó y se lo rechaza hasta el día de hoy? Y en alguna manera también pensar que muchas veces nosotros también rechazamos, no en el hecho de la salvación, pero sí cotidianamente, rechazamos la obra de Cristo. Pensemos en esto. Lo que el Señor Jesús hizo para que seamos sus hijos y para que pudiéramos decir, alzando los ojos al cielo, Padre nuestro. Lo que el Señor Jesús hacía, elevando los ojos al cielo, y podemos hablar de todas las oraciones del Señor Jesús que están registradas en su palabra. Y podemos hablar también del Antiguo Testamento, de las oraciones del Señor Jesús. Entonces, pensemos en la importancia que tiene el hecho de que podamos decir, Padre nuestro. Esto lo dejó registrado el Señor Jesús en su palabra. Vosotros pues oraréis así. No con el hecho de decir muy livianamente, Dios te pido tal cosa. Y a veces nos preocupamos más en lo que le vamos a pedir que en el momento que nos estamos dirigiendo a Él y levantamos los ojos al cielo, reconociendo, como decía el Salmo 123, que hizo los cielos y la tierra, dio a su Hijo unigénito para que viniera y estuviera en un pesebre y que todos lo rechazaran y que aún lo quisieran matar. ¿Nos vamos dando cuenta o vamos reflexionando un poquito de la importancia que tiene que haber en nuestro corazón el hecho de decir cuando oramos Padre nuestro? No podríamos decir Padre nuestro si no fuera por la obra de Jesucristo. ¿Cómo diríamos Padre nuestro si no fuera por la obra de Jesucristo? Un mediador. Vamos a buscar
Primera Timoteo. Primera Timoteo 2:4. Pensando, ¿no? En el pensamiento, o tratando de pensar en lo que pensaba Dios, como dice en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, hijos de Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, hijos a través del mediador. Y ese mediador, Jesucristo, cuando también decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, también como quedó registrado en su palabra, lo pediréis en mi nombre, en el nombre del Señor Jesús. También la importancia de cuando empezamos, Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús, a través del Espíritu. Esa palabra que se dice al final, en el nombre del Señor Jesús, es tan importante como la primera palabra, Padre nuestro. Están perfectamente ligadas. Padre nuestro, en el nombre del Señor Jesús. Muchas veces uno se apura a contarle a Dios lo que Él ya sabe para que me conceda mis caprichos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Y no le damos la importancia del principio y del final. Todo esto es para reflexión, pensando en esto, que somos sus hijos. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Al ser sus hijos, debemos de orar de esta manera. Ese mediador que gustó la muerte por todos, que fue el pontífice, el que se hizo el puente. Esto también me quedó muy grabado una vuelta que lo leía, cuando hablaba de aquel pontífice, el Señor Jesucristo, el que se hizo puente. Y siempre me imaginé, ¿no?, cuando leía este versículo, aquel Señor Jesús que se hizo un puente y todos pasamos, los que le aceptamos en nuestro corazón y creímos en la obra, pasamos por ese puente que fue el Señor Jesús para llegar a la presencia del Dios Padre. Aquel pontífice. El Señor quiere que todos seamos sus hijos, no que lo seamos. El Señor murió por todos, porque vio que el hombre, en la condición de pecador, se había apartado de aquella condición por la cual Dios lo creó, el hecho de la desobediencia, del pecado que reinó en el hombre. Ahora, ¿cuál es la acción del hombre? En Juan 1 dice, mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La obra de Cristo. Y ahora revisar nuestra condición de hijos de Dios. A todos los que le recibieron. Y como decía también Elian en la oración, pidiendo que el Señor le abra el sentido, si hubiera un alma en esta noche que no es un hijo de Dios, para que entienda la necesidad de ser un hijo de Dios. Es una criatura, pero que sea un hijo de Dios, para que pueda así también, de esta manera decir, Padre nuestro. No que los que lo somos, o los que nos decimos hijos de Dios, seamos algo en particular, sino que somos pecadores que reconocimos que sin Cristo no podíamos decirle Padre nuestro. Entonces Dios quiere que todos sean sus hijos, porque como decíamos, por todos murió, por todos me dio, por todos fue mediador. Ahora, la vez pasada hablaba con alguien, y ese alguien me decía, pero entonces se salvan unos pocos, entonces Dios condena. No, Dios no condena. El que se condena es uno mismo por no creer, como leímos recién, y aceptar la obra de Cristo. Mas a todos los que le recibieron, diole potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo me acuerdo cuando acepté a Cristo en mi corazón.
el gozo que había en mi corazón. Después entendí que era un hijo de Dios. Después lo entendí. Pero el Señor tiene que abrir el sentido. ¿Y cómo abre el sentido? Le abre el sentido, como leemos tantas veces, lo he dicho, en el libro de los Hechos, el capítulo 16, cuando habla de Libia. Aquella mujer temerosa, Dios le abrió el sentido para que escuchase lo que Pablo le decía. Creer en Dios, venir a escuchar la palabra de Dios, temeroso, respetuoso de Dios. Dios te abre el sentido para que puedas recibir esta palabra que Dios quiere que sea su hijo. En Romanos 10, vamos a Romanos 10, este texto lo vamos a leer también. Romanos 10. Romanos 10, desde el capítulo 9. Estos textos están escritos en un cartel cuando vas a Tandil. Cuando lo iba a buscar a Elián, siempre lo leía este versículo. Obviamente uno era ya un hijo de Dios, pero estaban en un cartel puesto en la ruta, el versículo 9. Alguien lo había puesto ahí, que decía que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Esa es la primera oración que Dios quiere escuchar, confesando tu condición de pecador. Porque dice, con el corazón se cree, mas con la boca se hace la confesión. ¿Por qué se dice con la boca? Porque de dentro del corazón, de mi boca, sale lo que hay en mi corazón. Yo me acuerdo cuando me convertí, acepté al Señor Jesús, mi oración fue audible, porque estaba Karina conmigo. Pero ¿cuántos de ustedes, los que están acá, habrán hecho una oración en silencio? Y esa es la oración que escuchó Dios. Y entendió y vio que había un corazón arrepentido, que le pedía que le perdonara sus pecados, que le limpiara con la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo, también pensaba, ¿no? Hoy a la mañana, cuando hablamos de hermanos, y se habla de hermanos, muchas veces se habla de que tenemos una misma sangre. Y pensaba, ¿no? Nosotros, si no hiciéramos un ADN, seguramente no tendríamos el resultado de hermanos carnales. Pero sí tenemos algo que nos une, que es la sangre de Cristo. Y tenemos el mismo sentir, o el mismo privilegio, todos, de que somos llamados sus hijos por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, la que nos limpió de nuestros pecados, es la que nos unió. Y por eso podemos decir, Padre nuestro. Tenemos una bendición muy grande, los que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón. El Señor Jesús nos llama hermanos. Y esos hermanos, el Señor Jesús, Él nos ha de llevar a la gloria del Padre Celestial. El pontífice, el hermano mayor, el hermano, el primogénito, Él nos ha de llevar a la gloria celestial. Qué precioso el hecho de pensar en esto, ¿no? Nuestro Padre Celestial, el hermano que nos ha de llevar a su gloria, eso está en Hebreos 2, 9, 10 y 11, no lo vamos a leer. Ser adoptados, hijos por Jesucristo, y así según su puro afecto, según el puro afecto de su voluntad, en Efesios 1:15, la voluntad de Dios de adoptarnos hijos, Padre nuestro, junto con el Señor Jesús. Y después en Lucas 6:35 dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y si cumplimos estas cosas, como el Padre nuestro, dice, seréis hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo. Y pensaba en esto, ¿no? Es un presente continuo, como se hablaba hoy a la mañana, ¿no? El hecho de ser hijos de Dios. Presente, continuo y eterno. Nadie ni nada nos podrá apartar del amor de Dios y del hecho de ser sus hijos. Somos hijos del Altísimo, hijos de Dios, por la obra del Señor Jesucristo. Porque tuvo desde la eternidad
el deseo de venir a morir por cada uno de nosotros. Murió por todos, para que todos seamos los hijos. Pero como decía, ¿no? La decisión es de cada uno. Y no solamente eso, sino como dice en Romanos 8, 14, 17, y si hijos, también herederos. Y si herederos de Dios, coherederos de Cristo, nos pone al mismo nivel. Coherederos de Cristo. Es algo que a mí me hizo pensar muchísimo. El hecho de decir, Padre nuestro, con todo lo que eso conlleva. Habiendo escuchado estas palabras tantísimas veces, empezar a ahondar un poquitito, o es un poquitito esto, de lo que uno puede ahondar en lo que es el significado de decir Padre nuestro. Y vamos a Filipenses 4, para terminar. Hablando de ese presente continuo, como se hablaba hoy a la mañana, que me quedó grabado, ¿no? Porque a veces nos pasa, y pensaba en esto, ¿no? Vivamos el presente. Muchos dicen, disfruta la vida que mañana no te va a llevar nada. Disfrutar lo que estás haciendo, que mañana posiblemente no disfrutes nada de lo que pasa en este mundo. Pero hay un presente continuo también, como dice en Filipenses capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Yo pues, el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros, en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también llamados una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, no, estoy leyendo mal, ¿no? Estoy leyendo en Efesios, perdón, Filipenses 4 me parecía, Filipenses 4. Igual el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. El apóstol Pablo decía que eran corona de él porque él había trabajado en este ministerio, en el ministerio de estar con aquellos filipenses. Y después da un detalle en el versículo 2, dice, a Eodias, ruego, y a Sitiche exhorto, que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a los que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo acá le está hablando a los hermanos con los cuales él había trabajado. Ahora, pongamos estos nombres un poquito, pongamos nuestros nombres acá. Habla hermanos compañeros. Compañero es el que está al lado. Y dice que tenemos que sentir una misma cosa. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor al principio? Padre nuestro, sintamos una misma cosa. Y en el versículo 4 dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, Padre nuestro, y ruego con nacimiento de gracias. Y la promesa en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. ¿No es acaso lo que deseamos esto? Claro que es lo que deseamos. Yo lo deseo. Pero tiene que haber una entrega, tiene que haber un sentir, tiene que haber una rodilla donde me manifieste el amor para con mis hermanos, donde los vea a todos que son mis hermanos, que podamos orar juntos, que podamos estar juntos. El Señor está cerca.
¿Cuántas cosas nos dicen estos 4 versículos, perdón, 7, estos 7 versículos? ¿Cuántas cosas nos dice? Pensemos en esto, en este tiempo donde el Señor nos ha hecho reflexionar un poco, bastante, con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y me queda esto. Santificado sea tu nombre separado. Significa separado. Separar el nombre, no el nombre. Cuando habla del nombre, habla de toda la persona. Separo al Señor en un lugar especial en mi corazón, o está amontonado con todas las cosas dentro de mi corazón. Santificado sea tu nombre en mi vida. Por eso estos versículos, santificado, separarlo, darle un lugar especial, alzando los ojos al cielo. Y en ese separarlo, unirnos a todos como hermanos, como cuerpo. Padre nuestro que estás en los cielos. En el nombre de aquel que murió por todos. Se dio a sí mismo, se anonadó, tomó la forma, mi forma, y fue a la cruz sin murmurar, se entregó, y por su sangre derramada somos hermanos. Que el Señor nos bendiga.